Muy bien, vamos a trabajar sobre primera de Tesalonicenses, para seguir hablando acerca de los propósitos de Dios. O sea, los para qué de Dios. Y vamos a leer el capítulo 2, porque la introducción de esta epístola es el reconocimiento de lo que habían estado padeciendo los hermanos allí en Tesalónica, la persecución, cómo ellos habían crecido en medio de la adversidad y cómo es que en un momento dado, debido precisamente a todo lo que Dios les permitió vivir, ellos habían afirmado y habían crecido espiritualmente al punto de no solamente quedarse ellos con la palabra, que finalmente también es una de las cosas muy interesantes. Si nosotros hablamos de cómo el Señor ha dado esa orden de ir y hacer discípulos de todas las naciones, y entonces dice, ya el ejemplo de ustedes ha trascendido las fronteras, ha ido por toda Macedonia y toda Acaya, todo lo que es la zona de Grecia. Actualmente otra vez Macedonia ya volvió a tener nombre, y esa zona. Pero hablando de cómo los hermanos no se amedrentaron a causa de los que los perseguían, que es algo de lo que hablamos en Filipenses, ¿no? Y creo que es importante que nosotros también podamos ver cómo en ese propósito que el Señor tiene para llevarnos en ese crecimiento espiritual vez tras vez, nosotros podamos, por la gracia del Señor, pues ver cómo hay de parte del Señor todo un propósito. Pero al mismo tiempo, lo que el apóstol Pablo comparte en esta epístola tiene que ver con el hecho de poder mencionarles a ellos que su llegada obedecía a que ellos prácticamente fueron invitados a salir de Filipos por las autoridades que antes los habían maltratado, los habían azotado, los habían puesto en la cárcel. Así de que no les están hablando de ser ajenos al sufrimiento. Ellos lo supieron prácticamente desde el principio, es decir, cuando la palabra de Dios llegó a ellos, supieron cómo Pablo, Silas, Timoteo, pero bueno, Pablo y Silas principalmente fueron los que fueron azotados y puestos en la cárcel, y que al no ser ajenos a lo que es padecer por causa del Señor, lo que empiezan a enfrentar en Tesalónica de la resistencia de los que no creyeron, de los que se opusieron, les permitía hablarles a Pablo y a Silas con toda autoridad. Y es en base a esto que viene esta palabra que les menciona. Vamos a leerlo en el versículo 3 del capítulo 2. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y quiero comentar esto. ¿Dónde han proliferado las falsas doctrinas? ¿Dónde ha sido fácil que la gente, que estamos en 1 Tesalonicenses, donde lo que nosotros podemos ver es donde la gente ahora sí que la pasa tranquila, no hay persecución? Por eso en un momento dado, en ese ocio, se prestan para estar escuchando. Pero cuando ha habido persecución, cuando ha habido ataques, aflicción, lo que deseamos es lo real,
No lo ficticio, no lo falso, no lo fabuloso, sino algo muy real que nos responda a lo inmediato. Vamos, cuando hemos tenido un dolor intenso, pues en ese momento no queremos que nos platiquen un cuento de hadas, sino que nos den una solución que quite ese dolor, que alivie ese dolor, ¿no? Y por eso uno entiende que lo que nuestros hermanos vivieron en Tesalónica les había preparado para amar la verdad, que es lo que vamos a encontrar en la segunda epístola, de una manera muy señalada. Pero además, hablando de Pablo y de Silas, ellos también, por todo lo que ya habían padecido, y Pablo más, es decir, ya traía una historia más larga, ¿cuál podría en un momento dado ser la razón de predicar la prosperidad, la confesión positiva y ese tipo de cosas? Cuando ellos ya habían vivido la verdad del Evangelio, lo que era real, ¿no? Y que por eso, al dar como una introducción de este capítulo 2, como lo conocemos, de lo que les había pasado en Filipos, entonces ellos pueden hablar en estos términos, cómo es que ellos lo que querían es que los hermanos realmente creyeran en Cristo, porque lo único que transforma nuestra vida es que creamos en nuestro Señor Jesús, que lo sigamos, que seamos sus discípulos, que pongamos en práctica todo lo que Él nos ha ordenado. Porque al saber lo que se enfrenta cuando uno está caminando con Dios, uno sabe que si empieza uno ahí a platicarles esas historias, algo que le decía yo a Ruth de un comentario que se dio el martes, que quien lo expuso no era propio de él, sino lo citó por lo que algunos llegan a decir del tema de la caída de Adán y Eva, y que algunos han dicho que lo que pasó entre Eva y la serpiente es que tuvieron relaciones sexuales, porque como Caín era del maligno, entonces de ahí nació, y que entonces lo que dice en el capítulo 4 era como para cubrir, ¿no?, lo que había hecho antes. O sea, de veras, yo dije, eso es de una mente enferma de sexo, es alguien perverso, alguien que realmente tiene problemas en este aspecto, y entonces, así como otros ven dinero por todas partes, creo que ve sexo por todas partes, ¿no? Que haya propuesto una cosa así. Y entonces, hablando de quién se pierde en ese tipo de cosas, pues están ociosos y además dándole lugar a la cara. En cambio, cuando Dios nos permite sufrir, padecer por causa del Evangelio, anhelamos lo real. Y cuando compartimos, sabemos que es importante que la gente que crea en Cristo y se fortalezca en Él, conozca la obra del Espíritu Santo, hable con nuestro Padre Celestial, ponga en práctica la palabra, no otra cosa, porque es lo único que les va a permitir sostenerse ante la presión que venga por la persecución, por las aflicciones. Y entonces, por eso, ¿para qué?, ¿no? Dice, nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, ¿no? Así de que, vamos, hablando de algo tan precioso, el trato que Dios tiene, el que atravesemos diversas pruebas, el que nuestra fe sea aprobada, tiene como propósito de parte de Dios de que seamos, como lo vamos a ver más adelante, dignos del Señor, dignos del Evangelio, dignos del reino de los cielos. Y entonces se nos confíe este mensaje, y que nosotros vamos, y hablando de que se nos confíe, lo vamos a ver también en Timoteo, cuando el apóstol Pablo habla de su testimonio, de cómo Dios lo alcanzó y cómo lo tuvo por digno del ministerio. Una de las cosas que
uno necesita tener presente es precisamente cómo al ir tratando con él, ya Dios se lo había hecho saber a Ananías, antes de que Ananías fuera para orar por Pablo y bautizarlo en agua y que recibiera el bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, al hablar de esto, este es el punto, y esto es lo que nos permite entender este para qué, que se nos confía el Evangelio, porque hay la decisión de no agradar a los hombres, sino a Dios. Es decir, y en sí, cuando nosotros estamos dispuestos a agradar a Dios, vamos a predicar el Evangelio tal como es, ¿no? Vamos a dar a saber las cosas que el Señor habla. De tal manera que lo que nos importa es presentarnos delante de Dios aprobados, como gente que está trazando bien, predicando bien, con veracidad la palabra de Dios. Y no estamos en el plan de ser agradables a los hombres y que nos digan, ay, qué bonito habló y qué cosas tan hermosas dijo, ¿no? Sino algo que nos sacude, que nos permite llegar al punto de entender cómo es necesaria, vamos hablando de la alimentación, ¿no? Una sana alimentación para los creyentes, no cosas falsas, ¿no? Que les entretengan el estómago espiritual pero que no los nutre. Y entonces, de veras, qué importante. Ahora, ya en el mismo capítulo 2, pero yendo hasta el versículo 14, dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Bien, ahora, hablando de quienes se oponen, va a llegar el momento en que quienes se oponen lo van a hacer aún al extremo de querer impedirnos o buscar impedirnos que prediquemos, que hablemos. Vamos, lo leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Donde el mandato de los miembros del concilio judío fue a Pedro y a Juan que no hablaran más en el nombre de Jesús, a quien fuera, pero que evidentemente, por todo lo que vino dándose y la forma en que los judíos fueron procediendo, buscaban demeritar ante los ojos de la gente la personalidad del apóstol Pablo, Bernabé al principio, después Pablo y Silas, Timoteo y los que le acompañaran. Y entonces, con todo eso buscaban que la gente, los no judíos, pues no recibieran, sino pusieran en duda lo que es la palabra del Señor. Pero lo interesante para nosotros es encontrar que cuando tenemos esa decisión, nada nos detiene. El apóstol Pablo usó una expresión muy hermosa para nosotros. La palabra de Dios no está presa, ¿no? Y como lo dice en la segunda epístola a los tesalonicenses, el propósito es que la palabra de Dios corra, ¿no? Y sea Dios glorificado. Entonces, por eso, hablando del entendimiento que necesitaban tener aún los hermanos de Tesalónica, que lo que ellos estaban viviendo no eran los primeros que lo estaban viviendo. Ya la iglesia en Jerusalén lo había vivido, habían sido perseguidos, por eso fueron expulsados. Y por otro lado, la otra situación que se presentó es que, hablando de cómo es que todo esto no fue un hecho aislado, sino
había sido la actitud de rechazo constante a nuestro Señor Jesucristo, al punto de unirse para pedir su muerte y que Jesús fuese muerto. Pero esto se unió, como Jesús se los dijo, a la historia de todos los profetas que habían padecido ya en toda la historia de Israel. Y como todo esto finalmente era unirse, por eso Jesús dijo como a esa generación, y así lo fue, le iba a ser demandada toda la sangre derramada, desde Abel hasta Zacarías, ¿no?, a quien mataron entre el altar y el templo. Y entonces, para remate, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y claro, podemos añadir esos días a Juan el Bautista. Y entonces, por eso Pablo se los comparte, es decir, para que los hermanos lo tengan presente, no consideren que a ellos les está sucediendo algo extraordinario, ajeno. Y para nosotros mismos es importante saberlo, porque lo que ya se está dando, es decir, de lo que ya tenemos noticia, que cada vez va aumentando, nosotros vemos cómo en sí ya muchos de nuestros hermanos lo están viviendo. Así es de que lo que nosotros podamos vivir, lo que le parezca bien al Señor que nosotros vivamos, pues sabemos que no somos los únicos que sufren por causa del Evangelio. Porque lo que hemos llegado a padecer no es algo muy leve. Ahora sí que más leve que lo leve que dice el apóstol Pablo de esta tribulación, ¿no? Todavía realmente, como lo escribe también a los hebreos, no han padecido hasta la sangre. Y puedo decir que si aprovechamos todo, en vez de estar de ociosos, como muchos, vamos a estar humillados delante de Dios, creciendo, buscando al Señor, practicando la palabra. Y algo que va a venir como consecuencia de eso es persecución, aflicción, rechazo. Y hay un canto muy interesante que dice, como Dios hablando: yo nunca te prometí ni oro ni plata, y tampoco te prometí que pudieras hacer de este mundo tu hogar. Tampoco te prometí que no te iban a abandonar tus amigos, pero siempre te he prometido que voy a estar contigo, ¿no? Así de que por eso, hablando de cosas que son ciertas, y nunca te prometí que nunca te iba a tocar el dedo de la muerte y que nunca ibas a tener que atravesar por lugares de sombras, ¿no? Pero lo que sí te he prometido es que voy a estar contigo, ¿no? Y Él es nuestra fortaleza y Él es nuestro ayudador, etc. Por eso, de eso se trataba, y qué importante es que los hermanos lo fueran aprendiendo. Bueno, en el capítulo 3, hablando del testimonio que Timoteo les entregó a Pablo, a Silas, él habla de todo lo que ya estaban viviendo y cómo esto había traído consuelo a su vida, saber que ellos permanecían firmes. Y dice entonces el versículo 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? Sí, porque ¿cómo es que iban ellos a poder volver a ver el rostro de los hermanos y trabajar más con ellos para completar lo que hacía falta a su fe? ¿Cómo? ¿Qué era necesario que sucediera? A ver, ¿cómo le haces para dar
una terapia. ¿Cómo? Sí, ¿qué necesitas? ¿Qué se requiere para que des una terapia? Que vengan, que, que traigan lo que les pidan. Pues que haya un paciente, ¿no? Ajá. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, ¿qué acción de gracia le podemos dar a Dios? Porque como dice antes, si ustedes leen en el versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano, ¿no? Y que cuando llegara ahí Timoteo y los hermanos, ¿cuáles? Ya todos se dispersaron, no aguantaron, ya fue tanta la presión que sentían que prefirieron abandonar el camino, ¿no? Que eso ha sido la historia en varios lugares. Por eso el apóstol Pablo lo pone así en ese plan de pregunta, ¿no? ¿Qué acción de gracia le podemos dar a Dios? De saber que ahí están y que nosotros vamos a poder, como resultado de estar clamando a Dios, tener la oportunidad de verles otra vez y completar lo que falta, ¿no? Ese es el para qué, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta vuestra fe. Ese es el propósito. Entonces, el gozo es saber que Dios los había sostenido, por eso le daban gracias a Dios, ¿no? Y que esto naturalmente traía como resultado, pues que no había sido en vano el trabajo, ¿no? Que el tiempo que se ha tomado uno en estar enseñando a la gente y hablándoles del camino, que no es en vano, porque han recibido la enseñanza, la están practicando y por eso permanecen, ¿no? Porque si no permanecen, ya no hay con quién trabajar. Bueno, ahí mismo en el capítulo 3 dice el versículo 12: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y miren, sobre todo esto, que es lo primero que necesitamos ver. Cuando hablábamos allí en el principio del capítulo 2, les decía cómo es que cuando uno ha podido apreciar lo que el Señor ha hecho por nosotros y que además aprovecha uno las luchas, las necesidades, las tribulaciones, la persecución, el rechazo, para valorar lo que tenemos de parte de Dios, sobre todo para valorar la presencia de Dios con nosotros, ¿no? Entonces uno sabe que lo importante es caminar en santidad delante de Dios, que Dios nos ha llamado a ser santos como Él es santo, ¿no? Y puros y justos y limpios como Él lo es, perfectos como Él lo es, y que eso es posible solo en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Bueno, así de que entonces, cuando uno está trabajando, el que uno le pida a los demás que conserven la visión y el propósito de amar, de servir, de dar, ¿no? Y que crezcan en ello, es por una razón muy importante, porque como lo hemos aprendido, el amor no le hace daño a nadie. La única forma de cumplir la ley es amando. Y entonces, cuando uno ama, uno busca el bien de los demás, uno busca, pues, pero hay algo que es fundamental, que lo hagamos por amor a Dios. Y entonces, si buscamos expresarle a Dios todo nuestro amor, no hay lugar para el pecado, no hay lugar para la mentira, el engaño,
para la impureza, la inmundicia, ¿no? Sino que queremos realmente mostrarle a Dios que le amamos por la forma en que nos conducimos, por la manera en que nos guardamos para Él y que estamos dispuestos a vivir en Él, ¿no? Bueno, y entonces, por eso, al escribirles esto a los hermanos allí, se los dice así con toda esta claridad que el propósito, el por qué o el para qué más bien, es que sean afirmados los corazones de cada creyente irreprensibles en santidad, ¿no? Así de sencillo. Vamos, no nos vamos a conformar con menos, porque somos muy dados a eso. Pues ahí más o menos la llevamos, ahí más o menos va la cosa, ¿no? Pero la verdad es que no, o damos la medida o no entramos, ¿no? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces, No hay grises. no hay grises, o blanco o negro, ¿no? Y aquí para entrar blanco, completamente blanqueadas nuestras vestiduras con la sangre del Cordero. Y la otra cosa que menciona aquí, que nos va a llevar al capítulo 4, dice, esto en razón de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque Él viene. Vamos, esto es también fundamental en nuestra vida como creyentes, que creamos que Jesús viene, ¿no? Que viene nuevamente. Porque si no creemos eso, pues vamos a aceptar lo que muchos han llegado a plantear. Todo lo que tenemos es esta vida. Entonces vamos a vivirla, vamos a tratar de aprovecharla, porque ya después nos convertimos en polvo, se acaba, no hay nada más. Y hay quienes así, y no hablo de gente de afuera, sino gente dentro del pueblo de Dios, que han llegado a adoptar esta postura, ¿no? Vamos, ustedes han leído en la Biblia, los mismos saduceos, miembros del pueblo de Israel, judíos, que estudiaban la ley, que estudiaban la palabra de Dios, decían, no hay resurrección, no hay espíritu, no hay ángeles, ¿no? A pesar de que lo leían, nunca me ha interesado saber qué explicación le daban para rechazar eso, como tampoco me ha interesado meterme en algunas otras doctrinas que llegan a negar lo real del Señor, ¿no? Sino que para nosotros ha venido a ser muy claro el que tenemos esperanza de vida eterna. Jesús lo dijo, es decir, al Él estar predicando lo dijo así de esta manera: el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora, si no vamos a resucitar, si no vamos a estar en la gloria con el Señor, ¿para qué quiero vida eterna? ¿De qué me sirve? ¿Cuál sería la razón, ¿no? Ahora sí que es como alguien así muy bondadosamente me dice, pues pastor, ahí le regalé un Boeing 727, no de juguete, ¿no? Ya, qué bueno. Porque ni lo tengo donde tener, ni lo puedo usar, porque tendría que contratar piloto, copiloto, ingeniero de vuelo, sí, darle mantenimiento. Bueno, podía Javier. Darle mantenimiento. La mami sabe pero nada más. Porque habría muchos gastos. Y luego, ¿a dónde voy a volar? A darme mi vueltecita sobre la ciudad para verla. No pueden llegar, no de ese aeropuerto para ese. Es un jumbo, ¿no? Sí. No, Por eso se digo. fue a lo grande. Sí. 747. Sí. No, o sea, no, sería un absurdo. Por eso digo, Una Dios no cosa, hace eso. No. No nos da algo que no tiene utilidad, que no tiene aplicación. Por eso tenemos esperanza de vida eterna. Por eso sabemos que Jesús viene, ¿no? Y que debido precisamente a eso, nosotros tenemos la plena confianza que la resurrección de los muertos es una realidad. Ahora, ¿quién va a participar en esa primera resurrección, como
se le llama también en la palabra de Dios, allí en Apocalipsis, es solamente los que caminan en santidad. Por eso dice el capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ese es el punto, es decir, esa es toda la diferencia. ¿Hay o no esperanza? ¿Tengo esperanza? No tengo por qué entristecerme como los que no la tienen. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, el hecho de que he creído en Cristo me da esperanza de vida eterna a mí, pero también con respecto a todos mis hermanos que han creído, y sobre todo los que ya han dormido en el Señor, los que ya partieron, los que ya están allí esperando ese momento de la reunión de todos con nuestro Señor Jesucristo para estar en la eternidad con Él, ¿no? Aún con cuerpos glorificados, cuerpos redimidos, transformados, lo corruptible en incorruptible, lo mortal en inmortal, ¿no? Esa es nuestra esperanza. Por eso tenemos esa esperanza para que no nos entristezcamos como los que no la tienen. Y bendito sea el Señor, que es muy real esa esperanza. Y que entonces, como uno lo puede ver en razón de lo que pasa con la gente que no la tiene, pues ese es un día de veras negro, ver partida a alguien amado que ha creído. Cuando sabemos que en realidad, como lo dice aquí, duerme en el Señor. Y que entonces ya está presente ahí. Y que sí nos duele porque lo amamos, lo vamos a extrañar y todo. Pero si uno lo medita, lo considera en todo su peso, a uno dice, Señor, gracias porque lo guardaste hasta el fin y está contigo, ¿no? A donde queremos ir todos, para lo que estamos aquí trabajando y caminando y esforzándonos en la gracia para permanecer en santidad, en justicia, en verdad, en amor, en servicio, en perdón, en misericordia, porque queremos estar con Él, ¿no? Y trabajamos con todos los demás, entre nosotros, para animarnos a ello, para estar firmes, para permanecer y saber que en el momento en que el Señor le parezca bien, llamar a cualquiera de nosotros, pues sí, vamos, no deja de haber ese dolor de pensar en el asunto de la muerte, sí, el dejar de tenerlos, sobre todo por algo que ha sido muy importante, que uno lo puede decir así, hay quienes nos ha dolido más su muerte que de otros, y no por otra cosa, sino por lo que estaban siendo y haciendo por nosotros, ¿no? Lo que en sí habían dejado sobre nuestra vida. Entonces, pues uno dice, pues claro que lo voy a extrañar más que a otros, ¿no? No que los otros no me importen, pero mucho ha tenido que ver con la cercanía, que es de lo que habla el apóstol Pablo a los filipenses, ¿no? Hablando de Epafrodito, ¿no? Dice, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Y Dios tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque un colaborador como él, alguien que estaba ahí participando, metiendo el hombro bajo la carga de una manera tal, pues claro que se siente más. Sí. Y bueno, son de esas cosas muy, muy interesantes a atender. Ahora, dice en el capítulo 5 ya, a partir del versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Así que por eso la necesidad de estar siempre preparados, ¿no? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta
y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. No estamos en tinieblas. ¿Para qué no seamos sorprendidos por ese día? Así de que el tener todo el conocimiento acerca de esto nos lleva a la renovación constante. Porque tanto como tengamos presente la palabra del Señor, pues eso va a ser una provocación, no solo para estar preparados nosotros, ¿no? Pensando en nosotros, sino para buscar al Señor, por lo que el Señor es, por lo que el Señor merece, por manifestarle al Señor nuestra gratitud por darnos a Jesús. Y entonces uno puede darse cuenta que qué importante es que nosotros reconozcamos que no tenemos pretexto, no estamos en tinieblas, podemos ver las cosas claramente, sabemos entonces de qué se trata. Aún todo esto que se está dando, ha habido un par de noticias, vamos a decir, un tanto extraordinarias dentro de las noticias, ¿verdad? Una de ellas es como el ejército israelí entró en una mezquita. Es la tercera más venerada por los musulmanes. Y de repente uno dice así como que le pegaron al avispero, ¿no? Y que los palestinos advirtieron que eso no se va a quedar así. Bueno, pero finalmente uno entiende que estamos viviendo en el marco de este tiempo, es decir, que está todo esto avisado. Claro, ellos no leen la Biblia, por eso no saben lo que les va a pasar, a los palestinos, los filisteos. Pero por otro lado, en Detroit, yo no sé si ustedes ubican esta ciudad, porque fue la ciudad del automóvil, es decir, donde empezaron a... Sí, la ciudad del del motor, donde fabrican muchos de los autos, ¿no? Donde empezó Ford, después vino Chrysler y todo eso. Pues allí en una de estas fábricas se hizo el mayor culto satánico del que se haya tenido noticia, ¿no? Y hablando, o sea, de estas cosas, que ya nos están así diciendo, ya no siquiera estamos teniendo un margen grande para saber que el tiempo está cerca, sino es ya casi la punta, ¿no? Está señalando el momento. Y por ello, todo esto, al tomarlo en cuenta, por eso dice, de los tiempos y de las ocasiones, no tenemos necesidad de que nos escriban. Dios ya nos ha hablado. Por eso no estamos en tinieblas, estamos bien entendidos de cuál es esta voluntad del Señor y que necesitamos estar tan atentos a todo lo que el Señor nos ha hablado para que día con día nosotros nos mantengamos gratos delante de sus ojos. Y ahora, dice más adelante el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Este es el asunto tan precioso. Dios, al alcanzarnos, al revelar a su Hijo Jesús en nosotros, no nos puso para que sobre de nosotros viniera su ira. Eso necesitamos. Y lo digo sobre todo porque sí han habido casos, es decir, hermanos, que de repente arrastran su pasado. Y vamos, había uno de ellos así que fue el más fuerte caso, ¿no? Que decía, bueno, pero por lo menos a los que yo he invitado que sean salvos.
Pero él ya se daba por descalificado y decía, es que yo hice tanto mal, cometí tantos pecados que pues no creo, ¿no? Y de veras, en otro sentido es la ignorancia sobre el alcance del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, pero que se puede combinar con el rechazo al mismo, el rechazo al sacrificio de Jesús, al amor del Señor por nosotros. Por eso Dios no nos ha puesto para ir, sino para alcanzar salvación por medio de Jesús, para que ya sea que nos toque estar hasta ese momento en que Jesús venga, o que antes nos haya el Señor recogido, pero en cualquier momento estemos listos y que podamos entonces mantener esa esperanza de que vamos a vivir juntamente con Él por toda la eternidad, ¿no? Y ir caminando cada día en todo ese entendimiento. Y dice el versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, para que ninguno se salga del camino, para que permanezcamos, y así en esa frescura espiritual, día tras día. Muy bien, hermanos, estos son los para qué de Dios en Primera de Tesalonicenses, y sé que nos dejan un mensaje muy claro. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Aquí nada más yo veía lo que es la importancia de leer la Biblia. Ah, sí, claro. Que luego uno cree que vive en santidad por criterio de uno, ¿no? Ah, sí, claro. Y luego más que nada también acercarnos a alguien que nos las hace saber, porque luego entendemos a nuestra conveniencia, ¿no? Como los saduceos, ¿no? Sí. Rechazando parte de la Biblia. Sí, absolutamente. Absolutamente. Saltándonos pedacitos. Sí, ¿verdad? Sí. Tuve la oportunidad de ver, es una recreación, es una película de cuando están reunidos el Consejo de Israelitas, presididos por David Ben Gurión, teniendo a su lado a Golda Meir, y naturalmente con otros de los que venían ya participando en todo lo que fue, pues lo que se conoce como el movimiento sionista. Pero una de las cosas que me bendijo, no, o sea, lo sabía, pero ya lo había olvidado, es decir, lo supe años atrás. David Ben Gurión, en las cosas que vino diciendo desde que él empezó a participar como joven, porque él era polaco de nacimiento. Naturalmente, al igual que los judíos en general, conservó ahora sí que la raza judía, es decir, y la visión y el entendimiento que era del pueblo de Israel. Y entonces, él citaba la Biblia. Vamos, si ustedes quieren el Antiguo Testamento. Y le platicaba, lo viste, ¿verdad? Conmigo. Porque hay un momento en que, cuando él está, ahorita, es lo que viste, está frente a un juzgado británico que lo están cuestionando sobre por qué él está pidiendo que ya la declaración de Sir Arthur Balfour en 1917 se aplique, ¿no? Y entonces le dice el que está presidiendo el juzgado o este comité, realmente no recuerdo cómo está mencionado. Dice, ¿usted dónde nació? Él dice, en Polsk. Dice, ¿y eso dónde es?
en Polonia. Y entonces se voltea así como viendo a los demás y dice, es interesante, todos los líderes judíos son de Europa del Este, pero todos los líderes palestinos son nacidos aquí. Y entonces le dice a David Ben Gurión, ¿y tiene usted algún documento en el que pueda basarse para pedir que se les dé esta tierra? Y él se queda un momento así y dice, este documento es el documento más respetado en toda la tierra, la Biblia. Aquí dice claramente que Dios nos dio esta tierra. Dice, así es de que este es mi documento. Y pues, ¿qué puedo decir? Porque dijo, aún ustedes los británicos, ustedes lo reconocen, ustedes lo creen. Y no tenía solamente el Antiguo Testamento, tenía la Biblia. Y entonces, por eso cuando ellos están ahí reunidos, que tienen que entregar lo que es la Declaración de Independencia, él entrega lo que es una propuesta, ¿no?, a todos. Y los líderes religiosos dicen, no firmamos porque no habla nada de Dios aquí. Y entonces los no religiosos dicen, no, si ponen algo de Dios nosotros no firmamos. No me acuerdo de todo el texto, pero termina diciendo, porque está fundamentado sobre la roca de Israel. Así dice su Declaración de Independencia. Y entonces, está bien, firmaron todos. Y fue muy interesante porque él entonces, ya firmaron, dijo, esto no lo podemos tener en inglés, no, ni en ningún otro idioma, sino en hebreo. Y él fue enseñado por su abuelito, le enseñó el hebreo. Y él empezó a enseñar hebreo a los que llegaban ahí de residentes, porque no todos hablaban hebreo. Entonces él tradujo toda la Declaración de Independencia al hebreo. Y ya se la da a un hombre para que la ponga en máquina, ¿no? Y cuando va de regreso, este hombre que lo tipeó, iba tan rápido porque tenía que ser a las 4 de la tarde. Ya había la cita, ya estaba la gente, todo. Y ya era muy cerca de las 4. Y entonces el que lo conducía se dio cuenta y empezó a acelerar y que lo detiene la policía. Pero un policía británico. Y entonces, pues, digo, no habían quebrantado la ley, ¿no? Y le dice el que llevaba el escrito, dice, no nos puede detener. El gobierno que usted representa ya no es más. Aquí llevo la Declaración de Independencia de Israel, que necesita ser leída en unos momentos más. Ya su gobierno ya no tiene representación aquí, así que no nos puede detener. Llegaron a tiempo. Y ya fueron como unos minutos, ¿no?, de diferencia. Pero a las 4 en punto lo que hizo David Ben Gurión fue decirle a todos, vamos a cantar Tikva, nuestra esperanza. Es un poema escrito
1880 más o menos, por ahí. Y digo, es tremendo, es sin duda alguien que creía, porque está escrito precisamente en base a todas las profecías de que Israel iba a regresar. Entonces, ¿saben quién es David Ben-Gurión? ¿Quién fue? ¿Quién fue David Ben-Gurión? O sea, fue el primer ministro En 1948. en Israel. Sí, Primer ministro. así es. Y bueno, de veras, hablando de lo tremendo de esto, por lo que estaba diciendo Mari, conocer la palabra, él la conocía. Y a sus 60 años estudió hebreo. En griego. El griego, para conocer aún todo. De veras, y él hablaba, aparte de polaco, hablaba inglés y algún otro idioma. O sea, de tal manera que... árabe, aprendió árabe. Por eso un tiempo participó aún dentro del gobierno árabe de Jerusalén. O sea, son historias muy interesantes, sí, donde uno dice, Señor, sin duda eres tú, sí, haciendo todo, cumpliendo tu palabra, haciendo las cosas que menos nos imaginamos. Porque lo peor que uno diría, no, hombre, ese hombre, qué capaz y tal. No, es Dios, ¿no? Solo Dios. ¿Y cómo puede Dios usarnos? Creyéndole, conociéndole, conociendo su palabra. Por eso es importante. Muy bien, pues no tienen ningún comentario más. Demos gracias al Señor.